¿Cómo están amigos? Pues sean bienvenidos, vean este espacio en esta casa. Comenzaremos la fabricación de una cocina y ya pueden ustedes por ahí ver algunos muebles. Se trata del mueble que hemos hecho para aprovechar los espacios arriba del refrigerador y la torre de hornos, que vamos a ver en este video cómo la hemos fabricado. Y aprovecharemos para resolver algunas dudas que han surgido sobre si es conveniente tener una torre de hornos junto al refrigerador. Y es que existe la creencia de que estos hornos generan bastante calor y que se tiene que disipar para su correcto uso. Algo un poquito alejado de la realidad, y es que el mismo diseño del horno, que tiene paredes aislantes que impiden que este calor salga al exterior, esto para maximizar la correcta cocción de nuestros alimentos dentro del horno. Pero bueno, ya más adelante les haremos una investigación más a fondo sobre el tema. Así que durante la fabricación de esta torre de hornos vamos a ver los espacios que hemos dejado para que quede perfectamente empotrado este horno. Además que vean que tenemos el horno de microondas exactamente al mismo ancho. Si tú quieres conocer toda esta información y ver cómo hemos hecho la fabricación de este mueble, pues quédate hasta el final de este video. Vámonos al taller. Pues bien amigos, vamos a hablar un poquito de los materiales que vamos a ocupar para la fabricación de esta cocina. Tenemos esta melamina de la línea de Pianovo, que es de 18 milímetros. Este color en específico es el escandinavo, ¿sale? Esto será para la parte superior de los gabinetes de la cocina. Y también les voy a mostrar otro a continuación, porque vamos a combinar dos tonos de melamina. Tenemos este otro tono que es también de la línea de Pianovo, que es el color nórdico. Estos dos tonos son los que vamos a combinar y vean qué bonito, es lo especial de esta melamina, que aparte del color tiene una textura, algo que lo hace resaltar bastante a diferencia de otras melaminas, ¿sale? Ahora bien, vamos también a ver qué material vamos a ocupar para fabricar todo el gabinete. A mí me parece muy inteligente esta decisión de usar el triplay de 18 milímetros en Okoume para el armado de todos los gabinetes interiores de esta cocina, y solamente, únicamente el frente será con las melaminas que ya vimos al principio, ¿sale? Más adelante vamos a ir viendo la línea blanca, o en este caso la línea negra, porque será de la marca Teca y todos sus productos regularmente vienen en negro, desde el refrigerador, tarja, horno de microondas, campana, en fin, varias cosas interesantes que vamos a ver durante este video. Así es que no pierdan detalle. Vamos a comenzar el habilitado primeramente de los gabinetes de la cocina, los diferentes gabinetes de esta cocina. Les voy a ir platicando un poquito sobre el diseño y sobre las medidas que tendrá esta cocina en general. ¿Sale? Vamos a comenzar a cortar nuestras hojas de 18 milímetros justo a la mitad. Recuerden que estas son de 1.22, las vamos a dejar a 61, bueno, menos lo que se come el disco, ¿sale? Y vamos a empezar la fabricación de nuestra torre de hornos. Bien, pues después de que ya hemos cortado a ancho nuestras hojas, pues vamos a cortar a tamaño para los gabinetes inferiores de nuestra cocina, y también vamos a cortar también para la torre de hornos. Ahorita les muestro las medidas de los hornos que vamos a meter en esta torre y las medidas que para que veamos en qué medida vamos a hacer los módulos, ¿sale? Sobre todo la torre de hornos. Y ya les voy platicando un poquito sobre los demás gabinetes bajos de la cocina, ¿sale? Comenzamos. Estos no son tan chaparros, regularmente las cocinas van a 90, esta la vamos a dejar a 1 metro de altura, porque así la requiere el cliente, ¿sale? Entonces, ya puse el punto, son 79 centímetros lo que voy a cortar, porque tenemos un pollo de 18 centímetros y medio, más el fondo del mismo gabinete en la parte de abajo, más bien la parte baja de nuestro gabinete, que es de 18 milímetros, más la piedra. Todo hemos considerado, entonces vamos a empezar a cortar. Bien, pues de momento he cortado estas piezas, 2, 4, 6, 8 piezas. Estos son para los gabinetes bajos. Ahorita les voy a mostrar porque vamos a usar esto para dos gabinetes
más o menos como de 1,85, 1,90. Ahorita les doy bien la medida, pero necesitamos 4 para cada gabinete. Estos los aparté, estos dos, para la torre de hornos. La altura que tenemos en esta cocina, desde el pollo de la parte de abajo mide 18,5, y de ese punto hasta el techo pues tenemos 2,54 metros. ¿Ok? Entonces pues nuestras hojas tienen 2,44 metros. Entonces nos faltarán 10, pero justo hasta la parte de arriba vamos a dejar una vista de 10 centímetros en toda la cocina, porque pues ya va a quedar bastante alto, ¿sale? Entonces la altura total de esta torre de horno será completa, 2,44 metros. Bueno, vamos a ir viendo los detalles poco a poco. Vamos a medir el horno, si les parece bien, para que vayamos sacando las medidas. Bien, de frente, este horno, vean, tiene 59,5, ¿sale? Entonces mi mueble lo pretendo hacer ya con los costados de 60 centímetros. Eso significa que pueden montar 2 centímetros de cada lado. Entonces la parte interna, los entrepaños interiormente, pues pueden medir 55 o 56 centímetros. Que aquí miren, prácticamente me marca 54,5, ¿ok? Pero lo podemos hacer de 56 para que nos dé los 60 exactos, ¿sale? La altura que tiene también es importante. De igual manera son 59,5 centímetros. Y tenemos aquí pues 2 centímetros. Y el fondo, obviamente hay que considerar esta conexión que será la de gas, pero nuestros muebles van a quedar de 60 también. Entonces, tomando la medida desde acá, son 50 centímetros, más la conexión, son 56,5, pero mi mueble va a medir 60, o sea que va a quedar un espacio atrás. Ahí tienen los 60. Vean el espacio que quedaría atrás. Suficiente para poder hacer la conexión. ¿Sale? Como quiera, ahorita lo vamos a ver cuando vayamos armando nuestro mueble. Pues bien, ahora que ya vieron las medidas del horno de gas, vean, este es el frontal o el marco que trae el horno de microondas, que va a ir exactamente arriba del horno de gas. ¿Sale? Entonces ya que tenemos ahora las medidas, ahorita les muestro también qué espacio vamos a dejar para el horno de microondas. Entonces pues ya tenemos aquí el horno de microondas también, para que le vayamos tomando las medidas y todo nos quede como guante, que quede perfecto, ¿sale? Ahí ya le pusimos el marco del frontal a nuestro horno de microondas para ver exactamente las medidas. Y este marco pues está pensado para que tenga exactamente la medida de nuestro horno que va abajo, que es el horno de gas. Entonces, de acuerdo a eso, pues vean, tenemos el espacio así por dentro. Entonces no vamos a tener problema. Lo único que quiero checar, el ancho evidentemente va a ser el mismo, pero la altura, aquí la podemos checar, es de 39 centímetros. Entonces voy a dejarle 38,5 para que quede exactamente en el canto del entrepaño en el mueble, ¿sale? Bien, ustedes ya vieron las medidas que tienen los hornos para la torre de hornos, ¿sale? Entonces ya aparté los costados para la torre de hornos y ahora con este material voy a cortar lo que serán los entrepaños para nuestra torre de hornos y ya podremos empezar el armado, ¿sale? Recuerden que ahorita lo que vamos a hacer todo es las estructuras, los esqueletos, tanto de los gabinetes bajos. Bueno, vamos a empezar por los gabinetes bajos, ya no seguimos con los gabinetes superiores, pero para que los vayamos teniendo en cuenta, ¿sale? Entonces tenemos que lograr que de ancho nos quede de 60 centímetros exactos. Bien, les platico que hemos habilitado. Cortamos entonces ya a 56,5 lo que serán los entrepaños para la torre de hornos. Vean que lo he cortado de 60 porque será el de la parte de abajo. Ahorita les explico por qué. Y estos que tienen un poquito o que están un poquito metidos,
los voy a enchapar del canto, solamente estos dos, porque son entrepaños, ¿sale? Pero van a ir un poquito más adentro. Entonces ahorita vemos cómo lo armamos. Por aquí también corté un tramo de Okoume de 6 milímetros, que es un tramo de fondo. Y este tramo de aquí de 1,60 m será un primer gabinete, que será el de la tarja. Ahorita les platico que van junto con estos, pero son dos gabinetes. Ahorita vamos a empezar con uno. Bien, para prepararnos para el armado lo que voy a hacer es marcar las alturas, principalmente la altura del entrepaño que va a cargar el horno. Esto para que sea cómodo para el usuario. Esto regularmente empieza desde la parte de abajo, los 80 centímetros, hacia arriba, ¿ok? Pero como esta cocina es un poquito más alta, recuerden que va a quedar de 1 metro. Bueno, lo van ustedes a ver un poquito más adelante. Pero entonces, marco las alturas a las que van a quedar los entrepaños para poder hacer guías y hacer el armado, ¿sale? Comenzamos. Bien, ahora que tengo las alturas, broca de 1/8 y voy a hacer guía. Para la línea le he trazado justo donde voy a meter el tornillo. Entonces hacemos las guías necesarias para poder hacer este armado. Bien, le puse las prensas para poder hacer la guía con los dos costados juntos, así me quedan siempre en la misma altura. Y pues podemos marcar, esto será el frente. Si retiro este primer costado, ya tengo las guías de este lado o en el otro costado. Lo que hacemos es pasarlas hacia el otro lado para poder hacer el armado. Nuestra pija que habitualmente usamos es de 6x2, nuestro atornillador, y comenzamos el armado. Bien, empezamos por el de la parte de abajo, que recuerden que lo hemos cortado a los 60 centímetros. Y pues lo hacemos también. Recuerden que estamos trabajando con triplay de 18 milímetros. Estas guías yo solamente las calculo que me queden más o menos 9 milímetros hacia adentro. El de la parte de arriba sí va por dentro, solamente el de la parte de abajo va atornillado desde abajo hacia los costados de nuestro mueble. Ahorita lo que he hecho es presentar ahora este del medio. Como ya tenemos las guías, ya sabemos exactamente dónde tiene que quedar cada entrepaño, ¿sale? Se me fue ponerle play un poquito al video, por eso ya estoy hasta acá. Pero vean, atornillé por la parte de abajo, atornillé por la parte de adentro estos, y estamos aquí al centro. Vamos a poner los siguientes entrepaños. Ahí están estas tres separaciones. Aquí irá el horno grande, el horno de microondas, y en estos espacios de aquí vamos a meter los dos entrepaños a los que le hemos pegado el cubrecanto, que van un poquito más adentro. Bien, le di la vuelta completa para que me volviera a quedar de frente, y entonces vamos a fijar los entrepaños, pero ahora por este costado. Bien, me voy a acercar para que vean y comprendan un poquito cómo es que me estoy guiando para que me queden justamente en la línea o en el centro, pues estos entrepaños, y se den un poquito mejor de idea, ¿sale? Bien, lo que hago aquí es, por eso ven que me asomo justo entre esta unión, entre el entrepaño y el costado, porque lo que hago es levantar un poquito, sacar la punta del tornillo, simplemente para que la pueda yo visualizar. Solo un par de milímetros, eso me va a permitir ubicarlo justo en el centro del entrepaño, y ahí lo bajo. Cuando ya lo tengo en el centro, lo bajo.
y lo que hago es meter el tornillo y lo mismo hago en el otro extremo, ¿sale? Voy a tratar de hacerlo de aquel lado para ver si logran ustedes ver desde donde estamos. Entonces saco la punta del tornillo y ubico justo al centro del canto y me aseguro también de que aquí quede a ras. Una vez que ya lo tengo, puedo meter solo un poco el tornillo. Y lo mismo hago de este lado. Ojalá alcancen ustedes ver pues que la punta del tornillo ya está justo al centro del canto del entrepaño. Entonces ahí ya es donde lo puedo yo meter. Y una vez posicionado lo meto un poco. Como ya tengo también ubicado el del otro extremo, lo puedo meter por completo. Y lógicamente pues este ya quedará ubicando los dos tornillos del extremo, el del medio ya no tenemos ningún problema para meterlo. Pues vamos a terminar de meter todos los tornillos de este costado y checamos nuestro mueble. Voy a parar mi mueble para que vayamos corroborando medidas. Ahí tenemos armado este módulo de la torre de hornos. 2 metros con 44, todo lo largo que tiene la hoja. ¿Por qué? Porque esta cocina es bastante alta. Y tenemos ya, pues vean los espacios, ese primer entrepaño en la parte de abajo que ya dejamos remetido. Vean, casi 5 centímetros. El espacio para el horno de microondas y las puertas que irán hasta la parte de arriba. Bien, continuamos. Recuerden que esta torre de hornos, no se vayan con la finta que esta es la altura a la que tendremos nuestro horno, porque esto va a subir 18 centímetros y medio, que es lo que tiene el pollo, o no sé cómo lo conocen en otros países, pero es la base de cemento donde vamos a montar nuestros gabinetes. Este va a subir, por eso les digo, 18 centímetros y medio. Precisamente por eso he hecho este tipo de armado. Por la parte de abajo, porque como va a quedar volando, digamos que este costado ya no va a quedar sobre el apoyo, entonces quedaría en falso si lo atornillo por el canto. Es el sentido de armarlo así. Lo van a ver ustedes en la cocina más tarde, ¿sale? Pero ahí podemos ver ya nuestros hornos con esta vista previa de cómo va a lucir, ¿sale? Entonces continuamos, no se vaya, no se vaya. Pues vamos a hacer un cambio en las alturas. Nuevamente vamos a bajar unos 8 centímetros hacia la parte de abajo. ¿Por qué? Porque ahorita que paré el módulo, lo que quiero lograr es que el microondas quede exactamente a la misma altura del refrigerador, que no sobrepase, porque ya no, siento que ya no va a haber estética. Ahorita no pasa nada, trabajando con este material no tenemos ningún problema. Aparte recuerden que esto es solo el módulo, aparte va forrado con la misma melamina con la que vamos a cubrir el frente, puertas, frentes de cajones, todo, ¿sale? Entonces no vamos a tener ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente recorrernos 8 centímetros hacia abajo para que para que el horno de microondas quede exactamente a la altura del refrigerador y sea más cómodo también para el usuario, ¿sale? Entonces vamos a hacer esa modificación a continuación. Para eso tendré que desarmar. Listo, ya lo he armado nuevamente, pero ahora con las nuevas alturas. Vamos a presentarlo para ver cómo queda en esta ocasión. Bien, ahora para darme una mejor idea lo he subido sobre ese hielo seco y lo he cortado el hielo seco a los 18,5 que tiene el pollo o el apoyo allá en donde vamos a instalar. Y vean, aquí ya toma sentido lo que les decía yo, como la estructura en la parte de abajo, atornillos desde abajo, entonces el peso cae sobre el panel, porque si hubiera armado por un lado, los tornillos quedarían así y no sería la misma fuerza. Por esa parte ya entendimos un poquito cuál es el sentido. Ahora, por las nuevas alturas, ya en la parte de abajo he retirado el entrepaño. ¿Por qué? Porque me quedan 50 centímetros. Mejor voy a dejar el espacio así para que puedan meter algo un poquito más grande y ya de ahí
tenemos el horno de microondas, que ya creo que ya queda a una mejor altura. Y el entrepaño que tenía abajo, pues lo he subido para que quede en la parte de arriba ahora, en estos dos espacios. Bueno, más bien quedan 3 espacios. Me parece que queda muchísimo mejor, ¿ok? Y más o menos a esta altura va a quedar el refrigerador. Entonces a esa altura hemos considerado el horno de microondas. Los presentamos nuevamente solamente para no dejar. Ahí está, rectificada la altura, pero ahora sí real. Esa es la altura a la que va a quedar el microondas y el horno de gas, ¿sale? Ya no nos va a engañar porque tenemos ya, pues, hielo seco que está compensando la altura de lo que es el pollo, ¿sale? Nuevamente dejamos el espacio para poder abrir las puertas de arriba y ahora sí ya lo tenemos. Ya les cuento las medidas exactas que le he dado a esta torre de hornos para que la puedan ustedes tener. Pero después de la corrección es lo que pasa mientras hacemos una cocina. Van pasando detalles como en este mueble y tenemos que hacer la corrección de alturas. Ahora, si pueden ustedes ver, pues queda un hoyo grande del tornillo del primer armado, pero por dentro queda pues solamente de 1/8. Eso ya es fácil de resanar. Recuerden que estos no se van a ver por las vistas que vamos a poner más tarde. Bien, vamos a continuar con nuestra torre de hornos. Necesitaremos un par de refuerzos que vamos a poner en este espacio que es el del horno de microondas y que vamos a poner justo atrás, y el otro se lo vamos a poner en la parte más baja de nuestro gabinete, que irá justo acá. Aquí en el horno, donde va el horno de gas, no, porque nos pudiera estorbar un poquito. Entonces en esos 2 puntos nos servirán de anclaje, ¿sale? Y ya prepararemos el fondo que vamos a poner en la parte de arriba. Únicamente donde no irá fondo será en la parte de los hornos, pero también lo pondremos en la parte de abajo. Entonces voy a cortar tiras de 7 centímetros que necesitaremos, y también comenzaremos a armar este gabinete de 1.60, que es el donde va la tarja. Bien, pues corté las tiras, pero de 6 centímetros, ya no de 7, porque creo que con 6 será suficiente, ya que se la veía yo muy ancha. Sale de 6 centímetros. De aquí voy a cortar los 2 tramos de 1.60 que voy a ocupar para este gabinete, que ahorita a continuación vamos a armar, y el sobrante lo ocuparé para poner los refuerzos en el módulo o en la torre de hornos, ¿sale? Los voy a cortar justo a la medida interior y los pegamos. Damos una limpiadita con el cepillo y vamos a pegar estas vistas. Recuerdan, en el espacio donde va a ir el microondas voy a poner este refuerzo, y en la parte de hasta abajo. Ponemos un par de prensas, limpiamos el excedente de resistor, y por los costados podemos poner tornillo. Bien, ahora dejaré secar perfectamente pues estos refuerzos que hemos puesto, que nos servirán para la fijación en el muro. Bien, pues ya nos los llevamos para hacer el proceso del pintado de estos gabinetes, pero déjenme mostrarles algo que he hecho para prepararlos en la instalación. En la parte de atrás, vean, he hecho este corte, este rebajo, más o menos de 1 centímetro, como 12 milímetros, y este corte acá. Este primero, porque hay una zona donde tendremos azulejo, entonces para que quede bien pegado al muro, pues necesitamos hacer este rebajo. Después este de por acá, justo a la torre de hornos quedará el refrigerador, y necesitará pasar una manguera para lo que será la fábrica de hielos en el refrigerador, ¿sale? Entonces, para que pase esa manguera por la parte de atrás, pues también hemos preparado estos orificios, incluso también para que pase la tubería de gas y todo lo necesario, ¿sale? Por acá también, vean este otro rebajo que hemos hecho. Este es un poco más grande que el de aquel lado, que en el otro costado. Ya vamos a ver más adelante por qué. Pero vean, ahí está preparado los orificios para que pase manguera de gas o tubería de gas, y también la manguera del agua. Y también por aquí, en este también he hecho un rebajo, porque pasa una instalación también eléctrica. Sale hacia la parrilla, hacia los filtros,
etc. Todo lo que se necesite. ¿Sale? Entonces ya preparamos más o menos. ¿Ok? Entonces, otra cosa que vamos a comenzar a hacer es que ahorita que los tengo acá, porque ya una vez que los pinte me los voy a llevar para empezar la instalación, pero voy a sacar de una vez, voy a empezar a cortar lo que son las puertas de este gabinete. Recuerden que ya tenemos las hojas de Pianovo, es la melamina que vamos a ocupar. Entonces voy a tomar las medidas y voy a empezar a cortar también en lo que vamos también pintando estos gabinetes, ¿sale? Bien, pues ahí vamos con el fondeado de nuestros gabinetes, vean. También de la torre de hornos que tenemos por acá. A este le he quitado los entrepaños de acá para facilitar el entintado y la aplicación del fondo y el acabado. ¿Sale? Es importante proteger nuestros gabinetes por la parte interior por si hubiera algún desperfecto con la plomería, pues está protegida nuestros muebles, ¿sale? Vamos a terminar y ya les muestro. Bien, pues ya tenemos los gabinetes. Ahora voy a empezar a cortar nuestro material. Tenemos nuestra melamina. Vean el color. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que esta melamina luce con la veta acostada, luce mucho mejor. Entonces así es como vamos a cortar las puertas para nuestros gabinetes. Algunos serán en este color que es el escandinavo. Allá atrás hay otras hojas, igual en este color. ¿Sale? Entonces voy a empezar a cortar para la torre de hornos. Recuerden que mide 60 centímetros de ancho, entonces puedo cortar a los 60 y ya después cortamos las puertas justo a la mitad, pero es para que vayamos avanzando en los cortes de nuestro material para estas puertas de los gabinetes, ¿sale? Ya he puesto un punto a 60 centímetros y vamos a empezar el corte de estas puertas. Bien, pues ya cortamos las primeras puertas. Estas son las puertas del gabinete de la tarja y ya cortamos también el tramo de vista que necesitamos, la parte de abajo de la torre de hornos y la parte de arriba también de la torre de hornos. Ahorita las presentamos para que vayan viendo ustedes cómo va agarrando forma estos muebles. Continuamos. Bien, ahora que ya está el módulo pintado, la torre de hornos y el módulo de la tarja, lo que vamos a hacer ahora es pegar el cubrecanto como vista para el mueble, ¿verdad? Del mismo color de lo que serán las puertas que ya cortamos por ahí. Entonces necesitamos nuestro cubrecanto y nuestro pegamento de contacto para pegar, para hacer esta tarea. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Cortamos nuestro cubrecanto a la medida, en este caso los 2,44 metros. Aquí emparejamos, si es que hubiera una discrepancia como en este caso. Ya tengo los dos tramos largos aquí, pero voy a comenzar con este tramo corto en la parte de abajo. Vamos a poner el pegamento de contacto en el canto del mueble. Tiene que ser suficiente pegamento, no hay que escatimar, para que nuestro cubrecanto quede perfectamente adherido, no tengamos ningún problema. Ahora fíjense cómo hemos pintado primero el mueble, porque si no a la hora de pintar, pues pintamos también el cubrecanto. Ahorita se facilita más la tarea y también el pegamento de contacto que estoy usando, como es amarillo, puede manchar la madera.
si lo hubiera hecho antes, pues ya también de repente nos queda un poquito manchado y ya no, ahí ya no agarra la tinta. Entonces esa es la ventaja de haberlo hecho de esta manera. Primero el pintado del mueble para después hacer el pegado de este cubrecanto. ¿Sale? Entonces ponemos pegamento también de nuestro cubrecanto. Ahora, esto tiene que secar aproximadamente unos 5 minutos, unos 5 o 8 minutos. Pero podríamos ir cortando los otros tramos de la parte del medio. ¿Sale? Entonces es lo que voy a ir haciendo mientras esto seca. Vamos procurando que nos quede perfectamente la medida. Una vez transcurrido el tiempo, ya no se secan bien nuestros dedos, ya no se pegan, perdón, nuestros dedos. Es el momento de pegar el cubrecanto de nuestro mueble. Yo en este caso lo dejo al ras por la parte de adentro del mueble y corto el exceso por la parte exterior de este mueble. Asentamos perfectamente. Esto que siempre se hace con la mano, podríamos usar un tramo de madera, pero procurando no maltratar el cubrecanto, porque aunque es de PVC a veces se maltrata. Entonces queremos tenerlo lo más limpio posible, lo menos maltratado que se pueda. Entonces prefiero hacerlo de este modo, ¿sale? Ahora me voy a usar me voy a ayudar de este para cortar el exceso en el largo. Ayudados del cúter. Vean, y también allá. Listo, y ahora tengo que quitar el exceso en el ancho porque este cubrecanto mide 21 milímetros y tenemos paneles de 18. Entonces tenemos más o menos que quitar 3 milímetros, que es el excedente que tiene este cubrecanto. O sea, lo hacemos con el mismo cúter. Primero quito una parte para no quitarlo todo. Esto que ustedes están viendo que se raya en el mueble es porque puse fondo, apliqué fondo también en la parte de abajo del mueble. Esto va a quedar en la parte inferior. Ahí está cortadito nuestro cubrecanto y lo último que hacemos es pasar una lija. Yo lo voy a hacer al final que ya tengamos todos los cubrecantos. Voy a continuar ahora con los tramos largos. Ya con la cinta masking me ayudo a que no se enrolle otra vez mi cubrecanto. Y vamos a aplicar de una vez en ambos cantos, tanto de aquel lado como en este que tenemos acá. ¿Sale? Este trabajo es un poquito tedioso porque lleva su tiempo, porque hay que ir haciendo la aplicación del pegamento y el perfilado a lo largo y a lo ancho. Entonces hay que tomarse su tiempo para hacerlo, ¿sale? Pero ahorita les quiero mostrar por lo menos este costado para acelerar nuestro video y no se aburran. A la par del enchapado de nuestra torre de hornos, también lo estoy haciendo con el otro gabinete. Estoy poniendo ya el pegamento para pegar el cubrecanto, para poder tener estos dos primeros gabinetes, ¿sale? Vamos a continuar.
Bien, una vez pegado todo el cubrecanto, lo que vamos a hacer es perfilar o matar el filo que dejamos en el corte con un tramo de lija. ¿Vale? Estoy usando una lija de 100 para pasarlo, sobre todo por la parte de afuera que no tenemos problema. Pero por dentro, como ya tenemos el acabado, lo hacemos con una lija de agua, por eso lo hemos dejado al ras. E ir limpiando porque ya no necesita tanto como por fuera, ¿sale? En todo el contorno y en la parte de adentro. Y por aquí ya tengo también el fondo que cortamos para la parte donde van los entrepaños y para la parte de abajo. Entonces, termino este proceso, pegamos el fondo y paramos nuestro mueble para ver los detalles. Bien, le damos la vuelta para pegar los fondos en la parte de arriba y en la parte de abajo y ya quedará listo este mueble para irnos a la instalación. Listo, pues ya tenemos nuestro mueble ya con el cubrecanto en el mismo color de las puertas que vamos a poner como frente. Ya pusimos el fondo y ya está listo para que lo podamos instalar. Antes de levantarlo para ver los detalles, le voy a presentar las puertas que ya cortamos para que se den una idea, porque parado pues ya no. Sí las puedo presentar, pero las de arriba ya no. Es una vista previa de cómo irán estas puertas, si les parece bien. Bien, estas son las 4 puertas que va a llevar nuestra torre de hornos y que prepararemos, obviamente también haciendo un perfilado y poniendo su cubrecanto para después, una vez que ya instalamos nuestra torre de hornos, las podamos instalar. Ahí creo que se ve mejor cómo luce esta torre de hornos con las puertas presentadas, ¿sale? Vamos a levantar el mueble y ya vemos los demás detalles. Bien, continuamos, vean, aquí ya están los 2 gabinetes. Este gabinete se los voy a mostrar en el siguiente video, cómo hicimos el armado paso a paso, pero ya podemos ver el gabinete de la tarja junto con nuestra torre de hornos, pues ya con el acabado, vean, ya barnizadito por dentro y ya con el cubrecanto del mismo color de las puertas que vamos a poner. Ok, aquí hay que ir rectificando, limpiando, pero ya con thinner puede quedar bastante bien limpiecito nuestro cubrecanto al frente, ¿sale? ¿Qué les parece? Ahorita vean, ¿por qué aquí no le puse? Porque aquí recuerden que va a la vista. Voy a presentar ahorita las puertas que ya cortamos para ambos gabinetes, para que vayamos viendo un poquito más cómo va agarrando forma esta cocina. Ok, vean. El horno de microondas trae aquí para poder hacer la fijación en el costado del mueble antes de poner el marco del frente, ¿sale? Una vez que ya hayamos instalado, podamos hacer esa fijación. Bien, nuevamente les presento los hornos en el módulo. Este marco no lo he metido, solamente está sobrepuesto para que se den ustedes una idea, ¿sale? Ahora, lo hago aquí porque les quiero mostrar el espacio que queda en la parte de atrás en los hornos, sobre todo en el horno de gas. Bien, ahora les muestro cómo queda por la parte de atrás el espacio y cómo tenemos alrededor de 1 centímetro de cada lado de separación del horno. Ok, se los muestro ahorita porque ahorita que ya instalemos pues ya no va a poder, ya una vez que esté instalado ya no les voy a poder mostrar pues el espacio que quedaba. Aquí sí se los puedo mostrar antes de hacer la instalación. Bien, pues ya ustedes vieron el espacio que queda, sobre todo en el horno de gas. ¿Por qué? Porque existe una pregunta muy recurrente sobre de por qué no dejamos un espacio o una rejilla para que se disipe el calor de este horno. Y la verdad es que eso es un mito, porque el horno está diseñado precisamente para mantener el calor dentro del mismo horno. Es decir, para afuera o en las paredes de este horno, en realidad la temperatura no sube tanto como creeríamos. Entonces no hay ningún riesgo de que pudiera calentarse el costado del mueble
en exceso. Pues bien amigos, ahí tenemos este primer gabinete que es nuestra torre de hornos. Vamos a ver en siguientes videos los demás gabinetes bajos, superiores, alacenas y todo lo que necesitaremos para concluir con éxito este proyecto. Pero si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas ver. Yo te veo en el siguiente video. Adiós.